Buen día a todos. Hoy vamos a tener el placer de oír a Diego Barreira, uno de los nuestros, en la charla que se llama Las ciudades del Éufrates Medio y los hijos de la derecha en la Edad de Bronce, historia profunda de un pasaje sociopolítico. Bueno, Diego es, lo refresco, aunque muchos ya lo saben, Diego es doctor por la NYU, la New York University, es graduado del School of Arts and Science, el Departamento de Hebrew and Judaic Studies del 2016. Es historiador y asiriólogo, es decir, que estudia Siria, Bronce Medio, del Bronce Medio, desde el 2000 al 1500 a.C., para todos los ignorantes que no sabemos, y se concentra en la ciudad de Tutul, sobre el Éufrates Medio. Bueno, Diego, entonces dejo en tus manos la palabra. Gracias, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya creo que nos conocemos con todos, salvo algunos. Esta me parece que es una excelente manera también de abstraerse de las últimas noticias y de lo que nos está tocando vivir. Y como no podemos movernos en el espacio, lo mejor ahora es movernos en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, vamos a descender a las profundidades del tiempo, a los tiempos remotos, para descubrir un mundo que puede ser bastante alternativo a lo que nos toca ver actualmente en lo que se refiere a la constitución de sociedades, ¿verdad? Bien, el título hace referencia a ciudades que han sido descubiertas durante el siglo XX en lo que es el cauce del río Éufrates, sobre todo en la parte que hoy en día pertenece a Siria y a Irak, y en parte también a Turquía, ¿no? Esas ciudades, por supuesto, han sido definidas durante la primera parte del siglo XX, por ejemplo, han sido definidas siempre en un modelo llamado mesopotámico, ¿no? Es decir, escucho unos ruidos, no sé, pero bien. Vamos a apaguemos los micrófonos, ¿no? Los micrófonos, sí, sí, porque aparte esto es una grabación. Ese modelo mesopotámico ha tenido siempre, digamos, en el esquema, la presencia de un templo y un palacio, ¿verdad? Y el resto de la ciudad rodeando ese templo y el palacio, que generalmente estaban localizados en las partes altas de la ciudad. Y durante ya la segunda mitad del siglo XX, los estudios arqueológicos e históricos han ido incluyendo más la presencia de otro tipo de ciudades, ¿no? en la parte siria, ciudades que por ahí no pertenecían exactamente a ese modelo, sino que muy por el contrario, la presencia de población residente en la ciudad era mucho menor, y entonces casi que se hablaba de un centro administrativo y la población de aspecto o de presencia más rural, más que urbana, ¿verdad? Bien, primero debería yo contarles que lo que les voy a hablar hoy pertenece a un proyecto que está en este momento en práctica, ¿no? Que se ha lanzado hace pocos meses atrás, y es en colaboración con Daniel Fleming, que es un profesor de NYU, y que en este momento está en Connecticut, aislado también, como todo el mundo. Y estamos compartiendo los primeros avances de este proyecto, que tiene que ver con todo el desarrollo de la región del medio Éufrates. Si vemos el río Éufrates y lo dividimos en tres partes, la parte inferior sería la correspondiente en este momento a Irak, la parte del Éufrates medio a Siria, y el Éufrates superior ya a Turquía, ¿verdad? Él, su especialidad ha sido siempre tanto Biblia hebrea como la parte del bronce tardío y del bronce medio en Siria, en particular
los archivos de una ciudad llamada Emar. O sea que en el proyecto él se ocupa básicamente de la parte del bronce tardío, es decir, del 1500 al 1200 en la zona del Éufrates medio, y yo tendría que ocuparme, digo tendría porque esto está en pañales recién, tendría que ocuparme no solamente del bronce medio, sino de lo que se denomina trasfondo del tercer milenio, que es todo aquello ocurrido entre 2900 más o menos antes de Cristo y el 2000, es decir, con mucha menor presencia de textos escritos y mucho más peso de la data arqueológica. Bien, esta zona del Éufrates medio, es decir, la parte que corresponde a Siria, ha tenido en las últimas décadas un peso mayor en los estudios que lo correspondiente a Irak. Lo que básicamente todos nosotros que hemos pasado por la carrera de historia alguna vez conocemos de Mesopotamia antigua, la mayor parte pertenece a Irak, es decir, todos aquellos nombres como Uruk, Ur, Sipar, Eridu, toda esa zona de lo que se llamó el país de Sumer o Sumerio, pertenece a Irak. Y los sirios siempre fue visto como una especie como de periferia de esos desarrollos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha puesto mayor énfasis en el estudio. Estudio que, por lo que ha pasado la década del 2000 y hasta el día de hoy, tuvo que ser interrumpido en materia arqueológica por la guerra civil. Pero con toda la información textual que se ha recopilado, los estudios han seguido su curso y dan, por supuesto, unos datos mucho más interesantes para el análisis de lo que ha sido el desarrollo civilizatorio, en primer lugar, de Mesopotamia y de Siria, y, por supuesto, más a los que nos gustan estas cuestiones más sociológicas, antropológicas, al estudio de la evolución, ¿no?, del hombre y de sus instituciones políticas. Decía entonces, ¿cómo se explica ese desarrollo en Siria? ¿Cómo se explica el mayor interés que ha tenido la siriología o la arqueología en esa parte del mundo? Se explica por razones de política. Se explica por que toda la información arqueológica y textual de esa parte del mundo habla, en resumen, habla de la presencia mucho mayor de índices de colectividad en los procesos de toma de decisión política. Es decir, hay mucha más presencia de asambleas, de reuniones tribales, donde todas las decisiones se toman casi luego de una discusión, ¿no?, donde todo el mundo tiene la palabra. Y esto, por supuesto, está en total contradicción con el modelo mesopotámico clásico que hemos ido estudiando todos en la carrera, es decir, siempre aparecía la figura de un rey. Ya desde haber leído Gilgamesh, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, la figura del rey, el déspota, ¿no?, aparecía presente todo el tiempo. Y acá, en esta parte del mundo del Éufrates medio, en el bronce medio y en el bronce tardío en particular, eso queda un poco más difuso y entran a aparecer más estas asociaciones más colectivas donde el poder está más repartido, ¿verdad?, el poder social. Comenzando digamos, de los tiempos más recientes a los más antiguos, diríamos que hay tres núcleos de información que hablan en este sentido de la colectividad del poder en esta zona. El primero que podríamos nombrar es el de Emar en el bronce tardío, que ha sido especialidad de Daniel Fleming. Él ha publicado dos libros muy interesantes sobre esta cuestión. Uno es la traducción completa del Festival de Entronización de la Sacerdotisa de Baal, ¿no?, algo que evidentemente a mi amigo Mariano le va a encantar, y luego un festival llamado Sucru, también, todos muy populosos, todos con
presencia de mucha población en esos festivales, y lo que él descubre aquí, a través del estudio de esos festivales, es que si existe la figura de un rey, cuyo palacio la arqueología nunca encontró en Emar, si existe esa figura, es nada más que la de un tipo benefactor que en ocasión de esos festivales simplemente contribuye con cabezas de ganado menor, es decir, ovejas, corderos para los banquetes, y algunas que otras cuestiones materiales. Pero en decisiones políticas y sociales, realmente el rey ni aparece. Toda la actividad social de Emar en esa época parece estar en manos de un adivino que aparece con ese nombre porque de otra manera no lo podemos traducir a la palabra Barú. Realmente es un lector de presagios. Los presagios en la antigüedad te daban la clave de lo que van a ser tus futuros días en política y sociedad. Y este hombre conducía una casa particular dentro de la ciudad, donde aparte de guardar archivos correspondientes a la organización de festivales, donde se decía prácticamente punto por punto lo que había que hacer día por día, y las cabezas de ganado y los objetos materiales que se iban a utilizar en cada día de ese festival, generalmente de 7 días, aparte guardaba archivos catastrales, asuntos jurídicos, títulos de propiedad, por ejemplo, de casas, estaban ahí como especie como de casa comunal, donde todos los asuntos sociales, o sea, todos los grupos sociales que correspondían, digamos, a la jurisdicción de Emar, depositaban allí sus documentos en guarda de este hombre. Por lo tanto, llama mucho la atención que una ciudad tan importante, un emporio comercial de tal volumen y tal calibre en esa época y en ese lugar, no tuviese una monarquía propiamente dicha, sino que todos los asuntos sociales estuviesen en manos de una figura de otro tipo, de otra naturaleza, la que podríamos llamar religiosa, pero no lo sabemos, porque decir religioso desde el punto de vista contemporáneo para esa época es más bien quizás un callejón sin salida. Realmente tenemos que hablar de otras naturalezas, ¿no? El siguiente núcleo que llama la atención, núcleo informativo de Siria para la época del bronce, la edad del bronce, retrocediendo, sería la del Bronce Medio, es decir, lo que se puede ver a través de los archivos de Mari, que son ya mi especialidad. Y en ese mundo de Mari que describe en los archivos de la ciudad, lo que vemos es una presencia conspicua de tribus, ¿no? Tribus que están muy asociadas con organizaciones urbanas en cada ciudad, cuya la naturaleza de la conexión no la podemos determinar muy bien a través de esos archivos, pero la podemos sospechar. Pero de todas maneras también, al igual que en Emar en tiempos posteriores, vemos presencia de asambleas donde se definen las cuestiones más importantes. Por ejemplo, ir a la guerra. Hay cartas de Mari, donde, por ejemplo, el enviado del Palacio de Mari, digamos, el mensajero, tiene que esperar, sin poder levantar la mano ni hablar, tiene que esperar a que decida la asamblea de la ciudad si participa o no participa en la guerra que está queriendo conducir el rey de Mari. Es decir, que el supuesto rey, o sea, el jefe del reino, tiene que esperar a que la decisión de la ciudad determine si las tropas van o no van, ¿no? Por lo tanto, esos índices de gobierno colectivo, de colectividad, también son muy importantes a la hora de descubrir la naturaleza política, social de Mesopotamia. El tercer núcleo, el tercer núcleo que debemos considerar entonces para lo que es Siria, Mesopotamia, es lo que se llama trasfondo del tercer milenio. Ahí ya es plenamente arqueológica la cosa, ¿no? Y lo que se descubre en esa zona misma del Éufrates Medio es
un proceso de urbanización que está muy conectado con la presencia de enterramientos muy característicos de la zona, ¿no? Y un culto a los muertos, muy característico también. En esa zona los enterramientos parecen ser, por lo menos en una fase importante inicial del tercer milenio, enterramientos múltiples. Y en esos enterramientos múltiples de gente, justo el núcleo de urbanización va asociado. Es decir, que las primeras zonas residenciales de esa ciudad, que posteriormente va a ser más poblada, están a metros, digamos, de esos enterramientos múltiples, como si el inicio de esa urbanización tuviese que ver con aquel personal que se ocupaba del mantenimiento de ese enterramiento. Por lo tanto, también en la figura de ese enterramiento múltiple vemos algún posible núcleo de colectividad. ¿Qué pasa con estos núcleos de data o de información clave para Siria? Los tres, y más que nada si los asociamos, contradicen de alguna manera los típicos modelos sociológicos que hemos venido estudiando, ¿no? En particular el del materialismo histórico, ¿no? O sorpresa, dirían muchos, que lo contradiga, pero el modelo de los dos sectores, es decir, el de una élite que surge como consecuencia del manejo del excedente económico producido por las comunidades, que se sitúa como una especie de superestructura o población flotante que vive como parásita de los recursos del productor. Ese modelo entra en crisis ante esta información, y el otro modelo que también entraría en crisis o no podría dar una explicación verdadera sobre esto, o real, sería el weberiano. O sea que los weberianos, al oír que los marxistas no podrían explicar esto, tampoco podrían festejar, porque el modelo patrimonialista, el del hombre grande que maneja la casa y que conduce todas las actividades políticas, también no podría ser aplicado para la información proveniente de Siria. Y mucho ojo, no corresponde solamente, posteriormente se descubrió, no corresponde solamente a Siria, digamos, el papel de ofrecer información que contradiga estos modelos. Luego también se revió, en consonancia con lo de Siria, lo de Irak, o sea, lo de Baja Mesopotamia, y se descubre que, bueno, toda la presencia de población móvil, por ejemplo, nómada en el sur, que es mucho más conspicua en Siria, también pondría en tela de juicio los modelos tradicionales explicativos sobre el origen de la civilización, ¿no? Ustedes ya saben que Mesopotamia para todos nosotros ha sido en gran parte de nuestras carreras llamada la cuna de la civilización. Bueno, ese modelito de búsqueda, ¿no? del origen de nuestra actividad política o de nuestra civilización allí también entraría en crisis. Luego podríamos volver a ese tema. Para lo que es historia asiriológica, historia de Mesopotamia antigua y, por supuesto, también el Levante, ha sido muy común la visión de que en realidad lo que estamos haciendo cuando analizamos historia política o historia social del área es buscar los orígenes o el estado arcaico de lo que nosotros hoy conocemos como Estado. También ha sido también una manera de estar un poco más acompañado por los demás campos de la historia y no ser bichos tan raros, ¿no? Es decir, a la hora, por ejemplo, de organizar, vamos a poner un ejemplo clásico, los interescuelas, las mesas de historia antigua, ¿por qué forman parte de la historia, ¿no? Porque, bueno, la explicación sería porque, bueno, está esa parte de la historia universal, y tenemos un parentesco con los demás campos de la historia, en el sentido de que también nosotros hablamos de Estado, ¿no? Y en esta práctica de buscar ese origen del Estado, hemos cometido el error de tomar
los conceptos más clásicos de Estado y tratar de aplicarlo con toda la caja de herramientas que viene aparejada, aplicarlos al mundo antiguo y sobre todo al mundo antiguo mesopotámico, ¿no? O cercano oriental. Si hay algo que sale de toda la información de las últimas décadas de Siria es que ese accionar, esa aplicación de esos modelos y de esos aparatos conceptuales carece absolutamente de sentido y no nos lleva a ningún lugar, en absoluto. Nos lleva a un lugar donde simplemente no podríamos explicar ninguno de los conceptos o vocablos que aparecen en la información textual de la época, no lo podríamos nunca hacer equivaler a los conceptos que nosotros manejamos para tiempos presentes o para el siglo XIX, por ejemplo. Simplemente entramos en crisis nosotros mismos, por lo tanto, otro camino debería ser posible y eso es parte del proyecto que se está llevando a cabo con NYU. Es decir que, metodológicamente hablando, deberíamos abandonar la pretensión moderna de ir a trabajar sobre tiempos premodernos con la caja de herramientas moderna de nuevo, ¿no? Y quizás abandonar directamente los conceptos Estado y compañía para esos tiempos. Es decir, salirse del esquema de la historia universal para entrar quizás en la historia profunda, como se le llama hoy en día, que no solamente tiene que ver con temas temporales, es decir, ir a buscar en el pasado remoto preguntas que uno se hace para tiempos presentes, sino también aplicar otro tipo de pensamiento, otro tipo de metodología, y sobre todo cambiar el set de metáforas. Y entre las metáforas que debemos cambiar es precisamente la de la cuna de la civilización, la de la presencia del Estado, y, por ejemplo, lo del auge de la economía, o de la vinculación directa entre la agricultura y la civilización, etcétera, etcétera. Bien, para explicar el desarrollo entonces de Siria-Mesopotamia, y espero manejarme bien con el tiempo, ya porque van 28, vamos a citar el tema tribal, ¿no? El tema tribal en Siria-Mesopotamia ha sido de mucho peso, y hay dos corrientes de pensamiento para explicar la presencia de tribus en la zona. Una es la que lo ve como un factor externo, es decir, existe de antemano una figura estatal, por más arcaica que sea y más mesopotámica en su modelo pueda definirse, existe en las ciudades del Éufrates medio, y allí, hacia 2900, 3000 a.C., se le suma un componente tribal, porque empieza a aparecer la figura tribal en los textos, que antes no aparecía. Y esto se explicaría por un cuentito de este tipo. En esas ciudades, sobre todo del Alto Éufrates, existían ya élites urbanas que manejaban las cuestiones sociales tal cual como hemos venido explicándolo, es decir, manejando los excedentes, cobrando tributo a la población, haciendo obligatoriamente que ellos presten su mano de obra para las obras públicas, etcétera, etcétera. Y para mostrar su poder, buscaban metales. Esos metales provenían de la zona norte de Anatolia, es decir, Turquía, y con esos metales ellos, por supuesto, no solamente fabricaban objetos suntuarios, sino que también en sus tumbas se puede ver la presencia de esos metales como bienes de prestigio y diferenciación social, ¿no? A partir del 3000, 2900, ese modelo en la zona entra en crisis por razones que habría que definir por qué, y esas poblaciones montañesas del norte de Turquía, que habían estado en relación y eran las que les vendían, digamos, entre comillas, los metales a estas élites, habrían aprovechado ese vacío de poder y habrían ido bajando hacia lo que es propiamente la Mesopotamia, ocupando ese vacío de poder y instalando una sociedad que iba por otros carriles, digamos, ¿no? Es decir, que ya no
se basaba en el cobro de impuestos, digamos, no seguía ese modelo típicamente mesopotámico del sur, sino que directamente se organizaron en tribus, dice esta posición, y prácticamente hacían uso de armas o de metales, pero solamente como una diferenciación de prestigio, con el poder político mucho más fragmentado. Es decir, que esta posición hablaría, en resumen, de un factor típicamente exógeno para el desarrollo de la Mesopotamia, al cual después, posteriormente, habrá que incluir dentro de un proceso mesopotámico civilizatorio que ha sido el tradicional. La otra posición que me parece mucho más interesante, sobre todo por lo que las puertas que abre, puertas, ventanas, claraboya, todo abre, es que es un proceso, las tribus son un proceso interno, es decir, simplemente Estado y tribu son dos conceptos, vocablos, que hemos nosotros creado en tiempos modernos, pero que para el mundo antiguo, sirio en particular, significan lo mismo, es decir, no es que haya una diferenciación entre tribu y Estado o palacio, sino que realmente es una manera, una creación institucional que tiene un solo fin, que es el de tratar de solucionar un aspecto que es típico de toda la zona, y que es que cada sociedad que nosotros tocamos en el mapa del Cercano Oriente Antiguo contiene en su interior componentes móviles, es decir, nómadas, pastores, que no son un fenómeno marginal, sino que son una parte casi constitutiva y preponderante de cada una de las sociedades, y que la movilidad de esas poblaciones con sus rebaños hace que cada una de esas sociedades tenga siempre el riesgo de la fragmentación y la desintegración por la movilidad. Por lo tanto, toda institución social de la época tenía principalmente el fin de solucionar ese tema por medio de, por ejemplo, el parentesco, ¿no?, con sus formas más universales, y el culto a los muertos, es decir, que mediante una serie de rituales anuales en cada uno de estos sitios, todo ese asunto de la movilidad y la desintegración temporaria se solucionaba de manera ritual, ¿no?, todos los años en alguna fecha, con la presencia misma de los grupos móviles en los sitios urbanos. Es decir que esta vía de análisis hablaría directamente de un modelo que no solamente podría aplicarse a Siria, sino quizás a muchas otras partes del planeta. Habrá que ver eso con particular atención. Y sobre todo porque en la misma constitución de la sociedad, esto un poco hablando de Giddens, ¿no?, con esta solución de la distanciación temporoespacial, en esa misma constitución entra a jugar con más atención, digamos, por parte de nosotros, el tema de la interacción entre agentes humanos y no humanos, algo que está siendo muy trabajado en antropología, pero que en historia ha sido, no está tan presente, digámoslo de alguna manera. En esa interacción con seres no humanos, que pueden ser los ancestros y pueden ser los animales, en esa misma conformación de un esquema de sentido, estaría el origen de las instituciones que nosotros conocemos como de control social, ¿no?, pero que no tienen el fin de la explotación en un primer momento, o que no conducen directamente a la formación de una élite, sino a la misma constitución de la sociedad, es decir, cómo darle identidad a diferentes componentes sociales en un mismo espacio geográfico. Bien. Ok. Para ir terminando con este relato, podríamos citar el desarrollo en Siria, bronce medio Éufrates, de un sitio en particular que se llama Tel Banat, que ha sido trabajado por Ann Porter, profesora, arqueóloga en la Universidad de Toronto actualmente,
amiga también de Daniel Fleming y mía. Ella ha trabajado eso durante muchos años, y es allí donde, en consonancia con la urbanización del lugar, se descubrió un monumento funerario al que denominaron monumento blanco, porque generalmente era pintado con yeso. Ese monumento, una vez que se hicieron las prospecciones necesarias y fue excavándose, se descubrió que en ese enterramiento múltiple, los huesos de los muertos eran desarticulados, es decir, que se descarnaba el cuerpo primero y luego los huesos separados, generalmente un fémur, una quijada, se enterraban en ese lugar, ¿no? Como si no importara la identificación de cada muerto. Y se hacían rituales y cultos alrededor. Por lo tanto, el dato más significativo del análisis de esta data, de esta información, indica que en la misma constitución de la urbanización y de la sociedad del lugar, el hecho del linaje, es decir, de quién vos seas hijo, no tenía mucha importancia al parecer, porque lo único importante es que provenías de un lugar o de un grupo social que tenía ancestros. Y eso aparece posteriormente en los textos también presentes, junto, por supuesto, con el linaje, porque en algún momento, por supuesto, hay una patinada y surgen las dinastías monárquicas. Pero mismo en esos rituales monárquicos posteriores, la presencia de ancestros sin nombre y apellido, digamos, es muy importante. Por lo tanto, todas estas líneas de análisis en este gran proyecto de historia mesopotámica abren la ventana a la posibilidad de ver alternativas al modelo tradicional y sobre todo al sociológico que nos ocupa a todos en cualquier parte del mundo y en cualquier periodo. Es decir, si desde el cercano Oriente Antiguo podemos alterar un poco los sistemas de pensamiento, digamos, actuales sobre la política y sobre la sociedad, no solamente nos daríamos por hechos, sino que nos alegraríamos, porque en el origen de nuestra constitución social hay muchos niveles de colectividad, de parentesco universal, de conocerse como hombre en una especie como de gran sociedad, de gran colectividad, de un hombre o una humanidad universal, que debe tenerse muy en cuenta a la hora de hablar de la sociedad, ¿no? No solamente diferentes clases se impugnan, ni tampoco una sociedad como de iguales, sino que directamente hay como procesos de constitución de la sociedad que hay que pensarlo ya desde su origen como alternativos a lo que nos han brindado los modelos modernos, digamos, ¿no? Y han sido no solamente preponderantes en aquellos tiempos, sino que hasta el día de hoy, si nosotros nos ponemos a fijar en algunos fenómenos sociales de hoy en día, también vemos presente esos grados o esos tipos de relacionamiento social. No sé si ha sido claro esto, ahora en las preguntas me daré cuenta, pero en síntesis esto es más o menos el proyecto y el desarrollo histórico social de lo que es Mesopotamia durante la Edad del Bronce. Bien, yo con esto termino y espero en las preguntas poder aclarar algunas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Entonces pasamos ahora a las preguntas. Voy a cambiar la visión para verlos a todos. A ver, ¿qué preguntas tenemos? Y acuérdense que la mayoría está muteada, o sea que está bien. Solo el que habla se... Patricio, ¿querés largar vos? Sí, gracias Diego, realmente me pareció fascinante lo que nos acabas de contar y celebro enormemente que tengamos un profesor en la UNTREF que se dedique a estos temas. Tengo unas preguntas, yo pertenezco a la formación de la escuela clásica, digamos.
con mucha información, como era la formación que recibimos en su momento, y efectivamente para esta región, por lo que recuerdo, haciendo mucho hincapié en la Baja Mesopotamia como modelo. Perla Fuscaldo Dixit, digamos. Tengo unas preguntas concretas para tratar de entender un poco lo que nos estás diciendo. En primer lugar, una cuestión demográfica. Estamos hablando de asentamientos de qué tamaño, más o menos en cantidad de personas, comparando la Baja con la Alta Mesopotamia, digamos. En segundo lugar, el tema de fuentes. Estas fuentes, vos hablás de fuentes textuales y fuentes arqueológicas, obviamente, y daría la sensación de que cambia la dimensión y la importancia de cada una según los periodos y los lugares. Mi pregunta es, en general tenemos la imagen de que en la Baja Mesopotamia hay esta idea de que la civilización empieza en Sumer y la escritura de la Baja Mesopotamia, me quedó a mí por lo menos la sensación de que a medida que uno avanza, entre comillas, a la periferia, la escritura se reduce y aumentan las fuentes arqueológicas. En segundo lugar, respecto de las fuentes, ¿en qué idioma están estas fuentes que vos estudiás? Y una pregunta, se me ocurren otras, pero termino con esta, la última. ¿Cómo explicás o cómo explica esta corriente interpretativa en la cual vos estás inscripto el deslizamiento de este poder fragmentado colectivo, colectivo, si es lo que entendí, a una concentración del poder y después a la constitución de monarquías más como las hemos estudiado, digamos, o en el norte, lo que vos llamás Siria, manteniendo los actuales territorios nacionales, esas monarquías son monarquías más débiles comparadas con las del sur. Después sigo con otras, pero te dejo esto. Ok, bien, perfecto. Voy a empezar por el tema de las fuentes. Esa visión de que en la Baja Mesopotamia se encuentra más producción escrita, y en la medida en que uno avanza por el Éufrates o el Tigris hacia arriba, va a encontrar menos y hay mayor auge de la arqueología, una visión que ya ha cambiado por la producción de las últimas décadas. Por ejemplo, ya desde la época en que vos estudiabas, había 20.000 tablillas encontradas en Mari, que corresponde a Siria, aunque es una ciudad que, utilizando los esquemas actuales nacionales, está como en el vértice, ¿no? Ahí en la frontera entre Siria e Irak. Pero 20.000 tablillas entre cartas y documentación administrativa y económica es bastante. Comparado, sí, al mismo nivel que algún que otro archivo de la Baja Mesopotamia. En la Baja Mesopotamia, si vos ves la documentación, está tanto, según el periodo, está tanto en sumerio como en acadio, y la lengua en que están escritas las tablillas de Mari es acadio. Por supuesto, el acadio, una cosa es acadio de esta zona, otra cosa es acadio, por ejemplo, más tardío, en el Imperio Asirio, y otra cosa es el acadio en que están escritas los documentos de la Marna, en Egipto, ¿no? En su momento, cuando el Imperio egipcio tuvo una presencia o puso el pie bastante fuerte en la parte asiática, adoptó el acadio como lengua de cancillería, pero claro, contrató un montón de escribas del Levante, ¿no? Cananeos, sirio-libaneses, digamos, y por supuesto cuando escribían acadio lo hacían con modismos de las lenguas semíticas occidentales, digamos, ¿no? Entonces uno, para entender esos textos,
no solamente tiene que saber acadio, sino saber también de lenguas como hebreo, como arameo, como ugarítico, para poder entender por qué esos modismos, ¿verdad? La lengua que yo manejo es esa, acadio, y te cuento esto porque, bueno, cuando tuve que leer a Marna y otros textos, tuve que aprender ugarítico en el medio para poder entender. Bueno, Así que las lenguas que yo manejo son esas, ¿no? Acadio, ugarítico, algo de sumerio. Y egipcio también tuve que estudiar, pero hace rato que no lo practico. ¿Qué más era, perdón? El tema de de la demografía, la demografía, la demografía. Sí, en realidad lo que se sabe demográficamente es relativamente poco, pero por el casco urbano, en el sur mesopotámico, vos tenés mucha mayor presencia de población dentro de la ciudad. Es decir, tenés ciudades con mayor cantidad de barrios y zonas residenciales que en el norte. En el norte tenés un programa diferente, digamos, de urbanización, donde la urbanización pasa a ser básicamente el sitio donde se encuentra el palacio, los templos y las residencias de la élite gobernante, digamos, y el resto de la población en realidad ocupa áreas rurales. En el sur, por razones que algunos explican por la dominación de la ciudad y otros por cuestiones climáticas también, la población rural terminó formando parte de los barrios urbanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sí sabemos que en el medio Éufrates, hacia el 1790 más o menos, hubo una gran epidemia, hablando de epidemias justamente, una epidemia de un virus que no sé cuál sería, pero que diezmó la población del lugar, aparece eso en los textos, y luego ese área fue repoblada con otros grupos, ¿no? Pertenecientes a la misma sociedad, pero que los iban relocalizando ahí luego de que la pandemia ya se dio. Ahí uno puede entender que demográficamente sería lo suficientemente numerosa para que luego de una pandemia pudiese recuperarse en los siguientes 20 años, digamos, sin problema. Pero no tenemos cómo, salvo por los arqueólogos, los cálculos que hacen por los cascos urbanos que encuentran, por los restos que quedaron algunos de comunidades aldeanas, ¿no? Algunos fogones y cosas por el estilo, más o menos pueden hacer un cálculo. Pero es bastante relativo, digamos, ¿no? El poder saber sobre demografía, ¿no? Del lugar. Eso era sobre demografía. Después, ¿cómo explicaría yo claro, el ese surgimiento? tránsito de este poder más colectivo Sí. a una concentración monárquica. Sí. Bueno, fíjate, en Siria durante la Edad del Bronce tenemos justamente estos índices de colectividad, pero al mismo tiempo en otras partes tenemos reinos unificados con una monarquía muy fuerte, dinásticamente hablando, con sucesión de padre a hijo. Por ejemplo, si vos te acordás de la tercera dinastía de Ur en Mesopotamia, es contemporánea a los procesos que estamos hablando en Siria. Es decir, que en este caso podría explicarlo en el sentido de que simplemente en el medio Éufrates algunas variables no cambiaron, ¿no? Y eso dio lugar a que, por ejemplo, las primeras monarquías fuertes, digamos, fuertes en el lugar, fuesen construidas siempre con la presencia tribal, digamos, con la presencia del parentesco, todo el tiempo. Por ejemplo, un rey de Mari no solamente se definía en su título como rey de la ciudad de Mari o del reino de Mari, sino como supremo jefe tribal de los hijos de la derecha, en este caso, ¿no? De los yaminitas, que de ahí viene el título, ¿no? Los hijos de la derecha son los hijos de Yamina o los yaminitas, que son la población tribal de la zona del medio Éufrates. Y en este caso, bueno, lo digo mal porque en realidad los reyes de Mari se identificaban más bien con los simal, es decir, izquierda, los simalitas, que son más hacia el lado del Tigris. Es decir, que en esa transición que vos citás, no existiría
en un principio, la idea de que el Estado o una monarquía o una dinastía o una institución parecida, llamémosla como la llamemos, implica el corte de las relaciones de parentesco, sino que muy por el contrario, el parentesco es la típica forma de relación social y política de la época. Y no sé si después también, ¿no? Eso se verá, cada uno de los especialistas lo podrá decir. Yo creo que también, pero no existe un corte. Y cuando se forman los reinos mayores que vos citás más adelante, por ejemplo, no sé, un imperio asirio, un imperio hitita, también la presencia del parentesco y la presencia de los grupos está presente, pero ya en la forma de linaje. Es decir que, ¿cómo lo explicaría yo? Bueno, digamos que lamentablemente en algún momento alguien impuso, o algunos impusieron, otro tipo de ideología, ¿no? Y que tuvieron que fundamentarla y tuvieron que hacerla valer en un contexto que le era bastante conflictivo para la instalación de esa idea, ¿no? Eso no tenemos suficiente información para explicarlo así. Simplemente nosotros, en vez de explicar, interpretamos la información que tenemos a mano. En este caso, Siria nos indica un camino alternativo al monárquico tradicional, pero que sin dejar de ver que más adelante, y sobre todo en otras partes de esta misma región, iban a surgir dinastías poderosísimas. Bien, gracias. ¿Contesté todo? No sé si quedó algo. Sí. Ah, bueno. ¿Qué otra pregunta tenemos? Carolina y también Mariano. Bueno, dale, Carolina. Bueno, excelente, me encantó lo que escuché, de lo que has comentado. Te quiero hacer una pregunta simple. Vos mencionaste en un momento el tema de no humanos y ancestros. Ancestros, ¿tiene una connotación diferente al vocabulario común que utilizamos habitualmente? Porque me pareció que la forma en que lo decías te estabas refiriendo a algo más. ¿Puede ser? Bueno, lo que pasa es que los ancestros para nosotros son nuestros familiares, ¿no? Es una especie de linaje genealógico. Para este mundo, los ancestros son simplemente todos aquellos individuos pasados que pertenecen a esta sociedad, ¿no? Esto vos lo podés analizar, por supuesto, nosotros tenemos solamente de parte de este mundo antiguo oriental, tenemos textos de festivales y de ritos religiosos, que nosotros leemos con atención y vamos sacando información, pero también ahora tenés una cantidad de información etnográfica acerca de culto de ancestros en diferentes partes del planeta, ¿no? En África, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en ciertos grupos de Venezuela, donde cada vez que muere una persona del grupo, se la cocina, se hace un caldo y casi todos los integrantes de esa misma sociedad le dan un sorbito. Es decir, incorporando algo del fallecido, ¿no? Como parte de, bueno, esto tiene que seguir viviendo en nuestro grupo social. Si yo cito que algunos aspectos de la antigüedad oriental se ven todavía hoy en día en ciertas zonas del planeta, o en el mundo contemporáneo, incluyendo, digamos, siglo XIX, XX, en ciertas zonas del planeta, es por eso, porque todavía lo veo. O procesos que los viajeros veían en el siglo XIX, de grupos que, por supuesto, llevaban, en vez de enterrar el muerto, lo llevaban y lo ponían a descarnar por las aves, ¿no? En el medio de la estepa, y luego, con lo que quedaba, lo repartían y lo comían, una especie de comida ritual de incorporación de ese pasado ancestral, ¿no? Para la pervivencia del grupo, ¿no? Para la supervivencia del grupo. Así que, por supuesto que, para responder tu pregunta, los ancestros de esa época evidentemente son considerados de forma muy diferente a como uno recuerda al abuelo, ¿no? Al abuelo que ya falleció. Nosotros vivimos en otro orden de cosas, ¿no? Pero igualmente yo siempre llamo la atención sobre la oportunidad también de repensarnos, ¿no? Porque habría que ver si
el ser humano, como uno lo consideraría viéndose a uno mismo, es representativo de todo el resto de la humanidad, ¿no? Porque evidentemente nosotros somos muy diversos culturalmente en todo el planeta. Entonces, el recuerdo de los ancestros, que para vos puede ser, como para mí también lo es, lo reconozco, linaje directo, para otros grupos puede ser de manera muy diferente. Gracias, Diego. ¿Mariano? Mariano y después Cristina. Edición del audio. Sí, bueno, Diego, buenísimo, me interesó muchísimo lo tuyo. Y Horacio. sobre todo me hizo... ¿Me escuchan? ¿Se Sí, escucha? sí. Sí, Sobre todo me hizo recordar cosas que yo estoy trabajando ahora, es decir, este tema de los ancestros y los vínculos con lo no humano aparece no solamente en culturas premodernas, sino en culturas muy modernas, digo, y urbanas, Río de Janeiro, Buenos Aires, para poner dos ejemplos, ¿no? Después sobre eso. Pero me interesaba más una parte, algo que vos mencionaste medio, bueno, no el pasar, me parece que es importante dentro de tu exposición, pero que tiene que ver con la concepción de historia que están manejando, que me parece muy interesante, ¿no? Porque aparentemente, si entendí bien, la idea es abandonar una concepción de historia de atrás hacia adelante, es decir, de imposición de categorías teóricas en un pasado, y más bien lo que se busca es una historia genética, es decir, una búsqueda de encontrar en el presente estas cosas que se vienen gestando del pasado. ¿Correcto esto? Partamos de esa base. Sí, en parte sería correcto. El verbo me parece clave acá sería alterar, ¿no? Sí, deberíamos alterar muchas cosas que nosotros damos por granted, ¿no? Lo que pasa, Actualmente. entiendo, lo que pasa es que me parece, por lo menos yo creo entender que hay una tensión entre esas concepciones del pasado que propones, porque finalmente, cuando vos vas a buscar esta especie de proceso genético, también estás imponiendo categorías del presente hacia el pasado. Es decir, cuando vos decís, en realidad no era un Estado como lo pensamos nosotros, ya mencionaste la palabra Estado. Cuando Sí, decís, pero también dije que la abandonaría, ¿eh? bueno, no, está bien, pero cuando hablas cuando hablas de estos vestigios de ese pasado, estos elementos residuales que encontrás en el presente, es porque estás estableciendo una continuidad vista desde el presente. No sé cómo se resuelve esto, ni siquiera sé si es resoluble, ni siquiera sé si es deseable que sea resoluble. Simplemente me parece que digo, ustedes también ven esa atención o no la ven, o por ahí es un video mío, qué sé yo. bueno, a ver, Diego. Ok. La veo todo el tiempo y la quiero resolver. Yo diría, para mis estudios yo abandonaría completamente la palabra Estado. Con esto choco con la mayor parte de mis colegas, O sea, la mayor parte de mis colegas siriólogos y sobre todo los egiptólogos, porque los egiptólogos, como tienen esta monarquía tan sólida ahí, claro, se ven casi obligados a hablar de Estado y de dinastía todo el tiempo y explicarlo, ¿no? Como un proceso que tiene que ver con la cuna de nuestro Estado. Quizás las características de Egipto lo lleve a eso, y Mesopotamia, Siria y el Levante en particular también te lleven naturalmente por otro carril, pero yo en realidad no pretendo explicar esta constitución de las sociedades antiguas como manera de establecer otro tipo de cuna, otro tipo de origen para lo que nosotros vivimos actualmente, sino directamente hablar de una trayectoria diferente. O sea, no tenemos por qué considerar lo que ocurrió allá como parte de nuestra genética. Simplemente son diferentes trayectorias, y lo uno no tiene por qué llevar a lo otro, ¿no? Así que de lo único que realmente estoy en contra es, primero, esta versión universalista de que el Estado prácticamente la concreción del espíritu nacional tan hegeliano, imponerlo como aspecto moderno para toda la historia universal. Y segundo, que eso mismo nos haya llevado a todos a buscar al Estado por todas partes y en todo momento. Tampoco voy a caer en el anarquismo de decir, bueno, no estudiemos más al Estado o destruyámoslo, pero digamos, no tiene por qué ser el centro de nuestra atención.
Creo que al explicarnos como sociedad tenemos otras maneras de hacerlo y no mediante el estudio del Estado. Y después de todo, el Estado ha sido habitado básicamente por las élites. ¿Por qué tenemos que estudiar siempre a las élites? No entiendo. ¿No? Porque, o sea, no hay tanta información para hacer una historia desde abajo, Mariano, en el mundo antiguo, pero por lo menos sí hay material como para repensar, ¿no?, esas sociedades de manera mucho más inteligente, diría yo, ¿no? ¿Terminaste de responder, Diego? Y le paso a Cristina y hay 3 más esperando, así que ¿terminaste, Diego, de esta respuesta? Cristina, y después Horacio y después Martín Castro. Bueno, muy interesante todo lo que nos contaste, sobre todo a mí que no he estudiado historia, soy de otra disciplina, entonces a lo mejor así se entenderá mi preocupación. Vos hablaste varias veces durante tu exposición de ciudades, de tribus, de nomadismo, de excedente. Bueno, tribu, ciudad, para mí se me hace un poco de barullo cómo se relacionan, y nomadismo, ciudad y nomadismo, pero sobre todo me interesaría saber en este mundo que describiste si asomaban y cómo asomaban formas de diferenciación social, de estratificación. No sé si se entiende la pregunta. Sí, absolutamente. Nada más. Está bien, perfecto. Sí, bueno, haciendo ya un panorama general de toda la Mesopotamia, tenés diferentes sectores sociales. En particular tenés la diferenciación libre no libre, es decir, tenés esclavos, prisioneros de guerra y gente que se esclaviza por deudas, es decir, que queda endeudada con otra familia, entonces en vez de pagarlo, digamos, en plata, por un tiempo tiene que hacer tareas domésticas o hacerle los mandados o cosas por el estilo a otra familia, como parte del pago de esa deuda. Y por otro lado, también tenés aquellos que son propietarios de tierras, los que no son propietarios de tierras. Por supuesto, la propiedad es entendida de otra manera, ¿verdad? No es como nosotros, que tengo el título de propiedad de la casa, sino que eso tiene que ver con pertenecer a una familia que ha sido poseedora o propietaria, depende cómo lo veas, de ese lote y de esa casa. Pero las jerarquías sociales se ven más que nada por el prestigio. O sea, el prestigio hace que vos consigas también bienes materiales. Y esos bienes materiales tenés que exhibirlos. Son bienes suntuarios, hay que exhibirlos para marcar esa diferenciación. Pero por supuesto que diferenciación social hay. Lo que eso no te lleva a explicar fácilmente es el surgimiento de un Estado o de una sociedad jerarquizada en materia política. Por lo menos no con las formas que nosotros conocemos actualmente. Porque si uno analiza las relaciones de parentesco de las sociedades antiguas, vas a encontrar muchos más componentes que combaten la idea de un surgimiento de diferenciaciones tales que aquellas que la favorecen. O sea que realmente hay que estudiarlo muy en profundidad y sobre todo hay que encontrar las maneras de interpretarlo bien, ¿no? De interpretarlo inteligentemente, porque no es un paso directo, que encuentres diferenciación social y eso directamente te lleve a la presencia de una élite, de un Estado o de una institución parecida. Hay mucho más en contra de esa idea que aquello que lo favorece. Paso a la siguiente. Horacio. El micrófono. Micrófono. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Ok. Bueno, no, decía que me sumaba al agradecimiento de los colegas por esta exposición. La verdad que es estimulante siempre estar escuchando cosas nuevas, ¿no? Porque a veces es demasiado estancamiento, demasiado cerramiento
en un conjunto relativamente pequeño de temas o en un conjunto relativamente pequeño también de áreas y campos hasta geográficos. Y yo tenía dos preguntas, ¿no? La primera tiene que ver con que si existe, supongo que ustedes lo deben saber bien, otros grupos que estén con un perfil de trabajo similar al de ustedes, tratando de buscar en algún momento, por supuesto, más allá del contacto, algún tipo de, digamos, de líneas conclusivas de comparativas, ¿no? Es decir, me importa tanto si existen grupos que están con problemáticas y métodos análogos, como si existen grupos que están, vamos a decir, un poco más diferenciados de lo que ustedes están haciendo ahora. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene más justo a un comentario, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, de alguna manera también quedó bastante explicitado con esta preocupación por la cuestión del Estado, ¿no? Por cierto, el problema no es solamente el peligro del anacronismo de aplicar categorías del presente al pasado y distorsionar al pasado por aplicar esas categorías, sino que también está el asunto de la definición de Estado, ¿no? Esto, precisamente la preocupación previa que mencioné, ha llevado, por ejemplo, no sé, autores como Liberani a llevar una definición con muy pocos elementos para utilizar la categoría Estado. Es decir, se ha disuelto tanto como para que se pueda acomodar a situaciones mucho más diversas, que finalmente el conjunto de rasgos de definición son muy escasos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que con que yo reconozca, no quiero decir una institución, pero algún principio micro de organización aquí y allá, eso ya habilitaría, por ejemplo, la utilización del término Estado. Yo creo, acá me parece que lo que falta es una discusión sobre las definiciones, que no solamente tendrían que ser dentro del campo de la historia antigua, yo diría de la historia premoderna en general y de la temprana modernidad. Además tendremos que estar involucrando acá otros campos de estudio, no solo el histórico, por supuesto los campos naturales que sean la ciencia política, los estudios sociológicos, la antropología, pero creo que ahí también el tema de la presencia de los historiadores necesita como mayor contundencia, ¿no? Estamos como medio escondidos con eso. Entonces, entre comentario y pregunta, te quería trasladar esta inquietud acerca de qué contactos tienen ustedes con otros grupos acerca también de la discusión sobre el perfil de la definición, ¿no? El perfil y los criterios que tendrían que utilizarse para arribar a una definición que eventualmente, aunque más no sea como horizonte de trabajo, no, es necesaria de todos modos. Ok. Empiezo por lo último. Nosotros no estamos buscando una redefinición de Estado. Directamente nos interesa más bien abandonar esa pretensión. Estamos tratando de estudiar estas sociedades en sus propios términos, digamos, con la información que proviene de los textos, con los conceptos que ellos mismos crearon, algunos muy interesantes que trascienden la figura estatal, ¿no? En un lugar y en un medio donde el concepto de nación no existía. Existen otras palabras tipo que pueden ser traducidas como dominio o ámbito o algo así, que, digamos, significan todo aquello que entra dentro de una jurisdicción social determinada, pero donde la presencia de una unidad gobernante no es necesaria. Por lo tanto, ellos mismos, los antiguos mesopotámicos, y en este caso sirios, crearon una terminología que a nosotros en todo caso nos toca descubrir su naturaleza, ¿no? Pero aplicar el concepto de Estado, por más que lo redefina, no creo que le haga mucha justicia a ese esfuerzo terminológico antiguo.
La pregunta inicial tenía que ver con otra gente que estuviese en la misma línea. Sí la hay, sí la hay. Por ejemplo, para Egipto, en Inglaterra hay una serie de autores que están reviendo, ¿no? Reevaluando la historia egipcia. Uno de ellos tiene una excelente traducción al español por la editorial esta, ¿cómo se llama? Una española, bueno, no me voy a acordar ahora, Belaterra, que se llama David Wengrow. Es excelente autor y como que reevalúa todo lo que se ha escrito sobre Egipto y da una versión alternativa, precisamente que tiene que ver con el culto a los muertos. Entonces, todo aquel que está en este momento estudiando culto a los muertos, enterramientos, ancestros, todo eso en el mundo antiguo, se encuentra más o menos con elementos que lo desestructuran y lo hacen pensar de otra manera, ¿no? También en Estados Unidos, la gente que ha estudiado Ugarit y ha estudiado Biblia hebrea en busca del verdadero tetragramatón, que no puedo nombrar porque si no se me cae el techo encima, hablo del nombre de Dios, ellos también están en esta misma línea, ¿no? Es decir, de descubrir procesos alternativos de constitución social que no tienen nada que ver o que están muy divorciados de lo que nosotros hemos venido creyendo, ¿no? Actualmente. Buscando qué de la relación entre elementos sedentarios y nómadas tuvieron que ser resueltas en la antigüedad y por lo tanto crear una ideología y una serie de rituales y procesos específicos para solucionar esa distanciación, y qué de la relación con los no humanos, digamos, ya sea seres divinos o los mismos animales o espíritus del bosque, por ejemplo, qué de esa relación ha tenido que ver fundamentalmente en la creación de una sociedad, ¿no? Eso lo hace no solamente asiriólogos o especialistas en Cercano Oriente Antiguo, sino en realidad también una serie de antropólogos, ¿no? A los cuales uno tiene que prestarle mucha atención, ¿no? En antropología tenés aquellos personajes dedicados al estudio de lo que antes se llamaba la prehistoria, y eso se lo agradezco a Samuel, porque si no hubiese ido por él, no le hubiese entrado esos temas, pero tiene que ver con aquellos que han estudiado, por ejemplo, el Paleolítico, ¿no? Y en particular lo que son las relaciones simbólicas de ese mundo, y lo que puede llamarse, que no da para explicarlo ahora porque por el tiempo, pero el parentesco universal, ¿no? ¿Qué de aquello del parentesco universal y de las relaciones simbólicas que tiene la gente cazadora-recolectora, qué de eso pervive luego en las primeras etapas de un desarrollo más urbano en el Éufrates, ¿no? Y en Egipto? Así que bueno, no sé si contesto todo lo que me preguntaste, pero imagino que está Martín esperando y otra gente para preguntar, y estamos a 2 minutos del final, creo. Así que te paso, Moira, por favor. Entonces, Martín. Micrófono. Micrófono. Bueno, rápido, entonces. 2 segundos para decir, charla sumamente fascinante y muchas gracias por el aire fresco en estas reuniones de seminario, por esta temática. Un poco lo que iba a plantear es una pregunta que me surgió en una ronda de preguntas anterior, así que puede ser que sea redundante a esta altura. Pero, bueno, esta renovación, ¿no? Estas nuevas perspectivas que ustedes están planeando, y a esta altura un poco también en la respuesta previa estaba ahí sugerida, calculo que también dialoga con, bueno, con todo ese proceso que se ha dado en las ciencias sociales en un sentido más amplio, de repreguntarse por, bueno, explicaciones teleológicas, ¿no? Esta tensión entre, bueno, más adelante sucede tal cosa, pero en este momento este proceso se realiza de esta manera puntualmente, y la introducción de conceptos como Estado, ciudad, etcétera, estudio desde abajo.
la pregunta sería, todo este proceso de renovación, ¿cómo dialoga? Y si dialoga, me imagino que sí, pero bueno, nos dirás, con ese proceso más amplio de las ciencias sociales, o si hay mucho de proceso propio, ¿no? De que los estudios de Mesopotamia tuvieron una renovación también bastante más interna, no sé cómo es. ¿Cómo lo ves? Ok, yo te diría que lo típicamente asiriológico es la filología, ¿no? Y en la filología, mismo aquellos que están totalmente divorciados e ignorantes de todos los procesos de ciencias sociales, ellos mismos han reconstruido esa lengua que ha llevado décadas, ¿no? Por supuesto, descifrar el acadio y entender o traducirlo a lenguas modernas, porque en la misma forma de traducir que vos le hagas a un texto está realmente lo que vos creas que está diciendo, y realmente no es fácil. Pero en ese aparato conceptual que surge de los textos, ya tenés material para ir después a dialogar con lo que está haciendo la ciencia social actualmente. No sé, yo hablaría por mí en este caso. Yo diría que soy una especie de experimentador, digamos, en la historia antigua, con lo que me está diciendo al oído Bruno Latour, o Tim Ingold, o esa serie de sociólogos, antropólogos, que están trabajando hace rato sobre cosas muy interesantes, sobre procesos a los cuales nosotros no le hemos prestado atención, ¿no? Mismo por este defecto de ser tan modernos, digamos, ¿no? El ser tan modernos o pretender ser tan modernos nos ha llevado a ponernos ojeras, ¿no? Ante estos procesos. No sé si respondo a tu pregunta con la relación con lo que está hablando en ciencias sociales, pero por lo menos yo sí soy muy atento. En la mayor parte de los asiriólogos y egiptólogos no. Es decir, son muy pocos aquellos especialistas que le prestan mucha atención a lo que se esté hablando en otros campos. Por lo general ocupan todo su tiempo en concentrarse en lo que su mismo campo le está pidiendo, ¿no? Y por lo tanto vos ves en la asiriología muy poca preocupación por temas generales y mucha más preocupación por saber si el término que aparece en estas cartas también está presente en otro archivo. Es decir, estudios muy pormenorizados, muy detallistas, pero que no necesariamente te llevan a colaborar en algún debate, ¿no? Y el proyecto nuestro es más bien más amplio, más histórico, ¿no? Por supuesto que a su vez vas a encontrar artículos míos o de otra persona, o de este otro colega, por supuesto, sobre cuestiones muy de detalle, pero yo, por supuesto, con mi mente de historiador, como la tuya, Martín, tengo otras preocupaciones también y las saco a relucir de vez en cuando, ¿no? Sí. Bueno, bien. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Dale, Iván, pero estás muteado, así que desmuteate. Muy breve, en primer lugar, bueno, agradecerle a Diego su muy interesante, presentación de su línea de investigación. A mí, en función de que es un proyecto, por ahí no lo tienen pensado, sí, porque por ahí viene de trabajos anteriores, en esta reconfiguración que ustedes están pensando de, estas sociedades antiguas no le interpretemos con nuestro utillaje de conceptos, ¿cómo hacen en las fuentes? Me preocupaba por si yo tuviera que enfrentarme al mismo problema, ¿cómo diferencio la población rural asociada a estos centros urbanos y la población móvil? Si lo tribal en la población urbana o en la población asociada es tan importante, digamos, como esa línea como que se rompe, digamos. Nada más que eso, muchas gracias. Bueno, Iván, mirá, en las cartas no ves ruptura. Incluso cuando vos sabés perfectamente que las cartas están dictadas por un monarca, dictadas por un ministro plenipotenciario, digamos, y escrita por un escriba. En esa época, el monarca o el ministro dictaba, el escriba copiaba, se le daba un mensajero que a su vez también leía, y el mensajero la llevaba largas distancias,
Y cuando la entregaba, el receptor del mensaje podía decir, no entiendo, porque se la leían también. No todo el mundo sabía leer. Y no entiendo, y entonces el mensajero estaba capacitado para interpretarle el mensaje. Así que básicamente es un proceso de varios teléfonos, varias llamadas, ¿no? Mismo así, que uno podría decir, están estas cartas o documentos tan impregnados por una, vamos a llamarla ideología administrativa, monárquica, mismo así vos no ves en ningún momento un conflicto con modos de vida o especialidad productiva. Alguien, por ejemplo, pertenece a la misma sociedad, pero alguien se dedica a llevar los rebaños largas distancias y después volver al mismo sitio, estacionalmente, y otros se quedan en la aldea o en la ciudad. Ese conflicto no está, pero sí en conflicto político. Es decir, si esas personas que son móviles pertenecen a una agrupación tribal o se declaran integrantes de una asociación tribal que está en ese momento en conflicto con la monarquía de Mari, que a su vez es tribal también, ahí sí se ve el conflicto. Pero no asociado al tipo de vida, no porque se muevan sobre un problema, no, eso en ningún momento. Muchos historiadores anteriores del siglo XX, por ejemplo en la década del 50, 60, sí se veía así, porque se leía la carta y se creía lo que se quería ver, ¿no? Acordate que los arqueólogos de esa época también venían de un mundo donde el nómada oriental era el nómada camellero, digamos, en conflicto con los estados coloniales y todo esto. Bueno, en esa época más antigua esa figura no corre, es otra cosa, es otra realidad. Pero bueno, con eso respondo a tu pregunta. Muchas veces cuando traducís los textos, venís con una idea preconcebida y lo dejás traslucir en la traducción. Cuando vos tratás de no hacerlo, es un mejor camino, ¿no? Y me queda otra pregunta más, creo, la de Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Gracias por una charla. Sí, retomo lo que dijo Patricio. Me hace acordar, aunque con poca relación, en cuanto al estilo, las clases de nuestra profesora Perla Fuscaldo, hace tantos años en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Más Egipto que otra cosa era eso, ¿no? Y sí, crítica bíblica. De esto poco. No, una cosa en particular, tengo dos. Una sobre el uso del concepto de tribu, ¿no? Que la antropología en un momento lo dejó de lado por completo. Me pregunto si volvió, porque durante, digamos, en los años 80, 90, hasta hace muy poco no se volvió a usar, ¿no? No sé si es una cosa que se aplica en los que estudian ustedes, que viene posiblemente del inglés, tribe. En antropología se dejó de usar y se usaban otras sociedades segmentarias. En fin, había muchos tipos de término más neutral, porque era una cuestión de una carga político-ideológica, ¿no? La segunda es que, un poco con la perspectiva que estás planteando, sacando, como dicen algunos, la estadolatría, digamos, poniéndole un costado, así se ha venido estudiando desde ahora unos también 25 años, 20 tal vez, las cuestiones relativas a las sociedades americanas, no sé, antiguas, precolombinas, ya es un término que, ¿no? Es difícil de nombrar, pero digamos, sabemos de qué hablamos, Mesoamérica y los incas, ¿no? Por eso, digamos, se ha desterrado un poco hablar de Estado Inca, por ejemplo, y hoy se dice Tahuantinsuyo, las 4 partes, ¿no? Es decir, hay una serie se ha ido desarmando ese concepto, ¿no? Y la cuestión relacionada con esta es, digamos, metodológica y pedagógica, ¿sí? Porque generalmente son materias que se enseñan son materias diferentes. Historia antigua de Oriente o historia de América precolombina, llamémosle, ¿no? Hay muy pocos lugares donde se enseñan juntas y es muy beneficioso que se enseñen juntas, creo yo, ¿no? Porque, digamos, el fundamento teórico, metodológico, vos hablaste de la énfasis en la arqueología, en los primeros 1000 años, digamos, del 3000 al 2000, y eso igual en América precolombina, ¿no? Es decir, el 90% de los que estudian eso tienen que de alguna manera, manejar, digamos, los términos teóricos y metodológicos de la arqueología, porque si no es imposible. Tal vez la ventaja sea que tenés la crónica de conquista, que, digamos, que en los últimos también 30 años se han leído, como dicen en inglés, against the grain, ¿no? Digamos, buscando lo que no dicen.
pero digo, hay muchos puntos de contacto entre ambas. Inclusive esto del Estado, digamos, buscando otras formas alternativas de entender esas organizaciones políticas. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí. Sobre tribu. Sí, tan complicado el dejar de usar ese vocablo como hablar de la América, ¿no? Precolombina. A veces le ponemos demasiada carga a los términos. Si vos te vas a la documentación original, en Acadio, en el caso de los archivos de Mari, por supuesto lo que nosotros traducimos por tribu, porque de alguna manera hay que llamarlo, aparece para los hijos de la derecha, digamos, en la forma de limu, y en la forma de los hijos de la izquierda como gayu, que luego el hebreo terminará como goy, para utilizarlo como sinónimo de pueblo o gente. Es decir que le llamamos tribal por llamarlo de alguna manera, para no tener que hablar de sociedades segmentarias, que suena aún peor, ¿no? Porque no definís nada. O tener que explicarlo del tipo, bueno, no voy a hablar más de tribu, entonces voy a hablar de grupos, de parentesco, putativo, ¿no? Es muy difícil. Y otra cosa, ¿sabes por qué volvió el tema tribu? Porque los mismos habitantes de países de África y de Asia cercana, digamos, de Medio Oriente, utilizan esa palabra. Es decir, la reconocen como una forma de organización propia de esos lugares, y por lo tanto ellos mismos no ocasionan ningún problema. Es decir, yo creo que algunos antropólogos quisieron ser más papistas que el Papa y decir, no, eso es colonialista, no se puede hablar más de tribu, y los mismos tipos del lugar decían, no, pero está bien, eso existe, no hay problema. Bien, así que tribu yo diría, todavía es usable, siempre y cuando lo utilices bien, ¿no? Definas realmente qué es, y no cometas el pecado de decir, es lo contrario a Estado. No, o sea, por lo menos no para tiempos antiguos. Con el caso de América prehispánica, como le quiera llamar, suscribo absolutamente. De hecho, mi amigo Marcelo Campaño en UBA suele dar Egipto con conexiones con Monte Albán en México, y yo de vez en cuando me animo con los mayas, ¿no? En el sur mexicano y Guatemala, como procesos que podrían ser similares a los ocurridos en Siria, Mesopotamia, es decir, con una mayor fragmentación del poder político, etcétera, etcétera. Debería indagarse con mayor ahínco, digamos, ¿no? La posibilidad de encontrar mayores paralelos, y por lo menos una discusión que puede ser general, ¿no? Para lo que son las sociedades, lo que antes se les llamaba sociedad prístina o algo así. Y sí, efectivamente, según todos me cuentan, las clases de Perla Fuscaldo eran terribles y muy aburridas. ¿No? ¿No fue lo que quisiste decir? El micrófono. Gustavo, el micrófono. Éramos 120, era terrible el estilo, pero ella sabía muchísimo. No, eso seguro. Y yo recuerdo que en el primer parcial éramos 120 y pasamos 25. Había un 7, un 6, 2 5 y el resto de los 20 y pico 4. Yo me saqué 4 y era como que se hubiera sacado un 8. El resto, y las listas y las notas se leían en público, con lo cual, sí, no importa. Recuerdo del pasado, digamos, ¿no? No era mala profesora, era muy buena profesora. Tenía su estilo. Un poco caótica para mí las clases de Perla. Para mí no era muy ordenada. Yo recuerdo que era muy ordenada, es como si tuviera el fichero en la cabeza. Punto 1, A1. No, Andrés dijo que era caótica, todo el mundo. No nos olvidemos de la Mesopotamia de Ana Fus Patrón. Iba poco a las teóricas, pero era un poco así. Pero bien. Cada uno tiene que sabía un montón, eso seguro. Bueno, ahora hay nuevas generaciones. Bueno, creo que ya contesté, Moira, no sé. Sí, Diego, entonces la última rápida mía. A mí, discúlpame si ya lo explicaste, pero a mí se me cortó la transmisión como 15 minutos en el medio, por suerte no afectó. Pero yo me quedé sin entender qué es la derecha, por qué de la derecha.
¿qué quiere decir ser de la derecha? Sí. O no tiene nada que ver con el sentido. Es que son de guardia de bronce, ¿entendés? No de hierro, son de guardia de bronce. Che, y sobre esa, ¿cómo se vincula con el peronismo? Lo que vos explicás, Bueno, digo, también ok. quisiera saber. Primero, en primer lugar, peronistas hubo siempre y en Mesopotamia también. Pero, no, hijos de la derecha lo traduje para no poner el mundo de... porque en el título, por ejemplo, que yo utilizo, digo los Yamina, o Yamina como una agrupación, o directamente Yaminitas. Pero en el texto aparece en acadio como hijos, o sea, Dumu o Maru, Yamina, es decir, hijos de la derecha sería traducido, ¿no? Opuesto a los de la izquierda. Ahora, ¿qué significa eso? Porque yo en realidad iba a hablar un poco más sobre Mari, pero cuando vi que estaba en minuto 40 dije, bueno, tengo que ir cerrando acá. En Mari se ve que hay dos grandes agrupaciones tribales, Yamina y Simal, es decir, Yaminitas y Simalitas, ¿no? Samuel en un momento me preguntaba si tenía que ver con derecha o izquierda del río Éufrates. No, porque las poblaciones de Simal estaban mucho más hacia el lado de lo que es la Yesira o la parte más cercana al Tigris. Bien, y entonces, en este caso izquierda y derecha, tiene que ver con una definición de un espacio que ellos tenían dibujado, ¿no? en su cosmos, y que nosotros no podemos precisar con, ¿no? Con suficiente exactitud. Hay un texto, si vos querés, para esto del mundo nómada, hay un texto buenísimo en el buen libro, como se dice en inglés, el buen libro, Génesis 13, que hay un momento en que Abraham se divide de Lot con los rebaños, ¿no? Porque se van a repartir lo que es la tierra prometida. Entonces le dice, bueno, yo voy de la derecha y vos vas de la izquierda, es decir, a Lot le toca la Transjordania y a Abraham el Canaán, digamos, ¿no? Para el paseo de rebaños, no para una posesión de la tierra. Y la mención en Génesis de algo tan antiguo, bueno, hay algunos que piensan que Génesis fue escrito e inventado mucho tiempo después, pero yo que creo que no, que tiene muchos residuos, digamos, de tiempos muy antiguos, posiblemente sea lo mismo para el tema de Siria-Mesopotamia, es decir, que en algún momento definieron los territorios de pastoreo, de alguna manera llamándole izquierda y derecha, pero no sabemos cuáles eran precisamente los territorios. En el caso de Israel, digamos, está claro que es el Jordán, que divide. En el caso de Siria-Mesopotamia, definitivamente no el Éufrates, porque eso daría como resultado que los yaminitas estuvieran en la margen derecha del río solamente y en la izquierda los himalitas, y no era así. Los yaminitas estaban en las dos márgenes, los himalitas venían de tierras más altas. Entonces, se refiere a eso. Hijos de la derecha serían los yaminitas, es decir, toda la población del Éufrates Medio, del valle del Éufrates Medio. Perfecto, gracias. Y no sabemos si eran peronistas, pero posiblemente sí. Bueno, qué placer verlos. Muy bien, Diego, realmente súper interesante y original. Hablo una socióloga, no una historiadora, tu charla. No, gracias a ustedes por la atención, por la convocatoria. La verdad que son muchos. Eso ha sido una alegría para mí, porque aparte es la primera vez que les hablo a ustedes en particular. Creo que algunos me han escuchado hablando en algún evento en la UNTREF para estudiantes, pero nunca había hablado en reunión con ustedes, ¿no? No les he contado nunca realmente a lo que yo me dedico. Algunos me asocian con el Homo erectus, otros con el cercano Oriente Antiguo. Depende de qué seminario hayan cursado conmigo, pero bueno, todas cosas raras que por supuesto ahora ven que tienen
una fisonomía más familiar para ustedes. Bueno, no se escuchan los aplausos, pero bueno, se ven. Para ustedes también, sí. Bueno, no sé si alguien quiere seguir charlando un poco, diciendo algo, si no, es lindo verlos a todos. Si no, me despido, quizá pobre Diego está cansado. A mí me queda comer y limpiar la casa, así que no. Tareas de pandemia. Diego, te hago una pregunta, una curiosidad. ¿Cuánto tiempo te llevó aprender acadio? O sea, para empezar a entender las fuentes, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando el idioma? Sí. Bueno, cuando yo llegué al Colegio de México, directamente me dijeron, esto se estudia solo, y me tiraron un manual de acadio escrito en inglés, una gramática del acadio escrita en inglés. Y entonces me era tan difícil que tuve que ir a sacar un libro de gramática inglesa para primero entender gramática inglesa y después estudiar la gramática de acadio. Sí, yo al segundo año de aprendizaje ya estaba traduciendo a español, ¿no? Y al tercer año ya me sentía más cómodo. Luego cuando fui para Estados Unidos, ahí me tomaron examen, vieron que estaba bien la cosa, y como proceso raro, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, aquellos que han estudiado otra lengua, pero no podía traducir más español, sino que directamente para mí los sirios mesopotámicos hablaban en inglés, cuando lo traducía. Me sonaba mejor, por eso de que español sería más como yo, digamos. Entonces lo traducía al inglés y me quedaba mejor, ¿no? Para mí. Luego lo consulté con una persona que estaba en España, pero era alemán, y me contaba lo mismo, que lo traducía a español, porque si lo traducía a alemán le parecía como que era una persona demasiado cercana, ¿no? Como que no le creía mucho. El acadio es cuneiforme también. Sí, es cuneiforme, sí, cuneiforme. O sea que hay que estudiar los signos y después en la transliteración hay que ir pegando las sílabas, digamos, para armar las palabras y la construcción sintáctica, ¿no? Pero ahí tenés que darte cuenta cuando construís la oración en qué tiempo verbal está, en qué aspecto, si está siendo irónico, si no, si está haciendo mención de otra persona, y cada una de esas traducciones es discutida por otra persona. Si vos vas a un seminario de traducción de acadio, todos los estudiantes van a llegar, o llegábamos con una versión diferente, ¿no? Y la discutíamos en clase. Y a veces, pocas veces uno le ganaba al profe, ¿no? En la traducción, pero de todas maneras, de cada una de esas discusiones quedaba una versión y todo el mundo contento. Es muy complicado, sí. Bueno, por eso mismo, para hacer esto hay que saber la lengua, no queda otra, porque si vas a construir un relato histórico con traducciones de otro, estás repitiendo la visión del otro que tradujo. O sea, esto hay que tener la visión propia. Yo diría, para contestar tu pregunta, y mínimo 3 años de aprendizaje, casi con cuarto, para poder traducir bien, digamos. Y una última, ¿a veces las fuentes arqueológicas pueden contradecir lo que traducen? Bueno, ese es un típico dilema de aquellos que hacen arqueología bíblica, ¿no? Que andan buscando exactamente lo que dice la Biblia para confirmarlo. Y muchas veces no lo encuentran y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque aparte el Estado está pagando para ello. No, sí y no. Es decir, sería lógico que no todo lo que está escrito en las fuentes aparezca luego en forma de casa o de cimiento, ¿no? Por ejemplo, yo cité el caso de Mar, donde nunca encontraron un palacio o algo que se le parezca. Ahora, sí aparece un rey. Por ahí de menor valía, por ahí de menor peso, ahí, pero aparece un rey. Y en algún lado tenía que haber vivido. O en un palacio más chico, o en un departamento de 2 ambientes, pero en algún lado vivía, ¿no?
Y si la arqueología no lo encuentra, bueno, tampoco puedo decir que no existía porque no esté en el sitio arqueológico. Simplemente no se ha encontrado. Y aparte la arqueología tiene un gran problema. Por ejemplo, ellos te definen un palacio por el espesor de los muros. ¿Qué Claro, sabes que había ahí? O sea, ¿cómo claro. puedes asegurar que eso era un palacio? Y rápidamente le llaman palacio. Encuentran una habitación, un edificio más grande y llaman palacio, residencia del gobernante. ¿Y qué sabes que había ahí? Realmente no podés precisarlo bien. Yo diría que la arqueología tiene que complementarse con el estudio textual, ¿no? Es decir, no son contradictorios y cuando algo no se puede probar en el terreno, simplemente hay que esperar o decir que es imposible de encontrar, ¿no? Pero una cosa es el relato de, no sé, de Tito Livio, para decir un relato histórico más conocido, y otra cosa son los documentos que uno encuentra, ¿no? Que no estaban destinados a una audiencia general, que eran documentos internos, ¿no? Uno encuentra cartas diplomáticas entre reyes, un gobernador y el rey, y eso no estaban destinados a una audiencia general, es decir, que uno tiene por qué descreer de lo que se decía ahí, de la información. Y por supuesto, arqueológicamente, muchas de esas cosas no se van a poder comprobar nunca. Bien. Bueno, sí, claramente son dos horizontes informativos con regímenes informativos también distintos. Claro, ¿no? exactamente. Sí. La idea que tienen muchos, bueno, uno se tropieza claramente con los alumnos que empiezan la carrera que suponen que lo que no se puede averiguar por medio de los textos lo reemplaza la arqueología. Y tienen que presentarse situaciones muy particulares para que nosotros podamos tener registro arqueológico y registro documental de una situación, ¿no? Qué sé yo, tenemos la erupción del Vesubio y la carta de Plinio a Tácito, ahí tenés texto, pero Es un después caso, claro. podés hacer un cuadro perfecto, muy, muy completo de la patología de Hatshepsut, pero de la momia no sacás ninguna de sus ideas sobre la política o sobre el reinado. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Diego. Si no hay más preguntas, por tu, como ya dije, tu original e interesante presentación.